¿Cómo están? Dios les bendice. ¿Vienen con mucho ánimo? Bueno, pues vamos a empezar haciendo una oración. Siento ahorita que es importante que hagamos una oración. Si usted tiene una enfermedad o un problema o un familiar que esté enfermo, vamos a levantar las manos al Señor y ponerle una mano, ponerla en el pecho, ¿no? Si está enfermo de algo. Si no, pues y levantarlo en la oración. Ahora, miren, cuando usted haga oración, piense en esto. No piense en que a lo mejor usted dice, pues yo no soy tan digno de pedirle a Dios. Sino lo que tenemos que pensar, la fe piensa en que nosotros no es nuestra oración la que logra resultados, sino es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. O sea, confíe en el Señor, Él es el que va a hacer la obra. Y si usted cree en el Señor, Él va a llevar a cabo su obra. No importa cómo usted sea, usted está confiando en Él. Así que ponga sus ojos en Él. No diga, es que yo como si estoy enfermo, ¿eso cómo me va a hacer caso Dios? No. El Señor dice que le pidamos, que todo lo que pidamos con fe lo recibiremos. Entonces vamos a orar con fe, ¿no? Ok, Padre, que yo quiero poner delante de tu presencia a cada persona que ha venido este día con algún problema, Señor, en su cuerpo, o con algún familiar cercano también que está pasando por una enfermedad, un cáncer, una enfermedad más sencilla o una enfermedad más terrible, Señor, pero los levantamos en oración delante de tu presencia, porque para ti, Señor, no hay ninguna cosa imposible, Señor. Lo que es más, tú eres el Dios de los imposibles. Y oramos, Señor, para que tú traigas sanidad y restauración, Señor, en ojos débiles, en oídos sordos, Señor, en corazones que estén fallando, Señor, en alta presión en alguien, Padre. Oramos para que se baje esa alta presión. En diabetes, Señor, echamos fuera toda diabetes en el nombre de Jesús, Señor. Y oramos para que tu sanidad divina fluya en cada cuerpo, aún enfermos de gripe o lo que sea. Oramos para que tu sanidad, Señor, se presente en ellos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén. Lo importante es que crea. Al que cree, todo es posible, dice la Biblia. No es por sus méritos, porque usted haya hecho muchos méritos, porque a veces sí nos sentimos que como que no tenemos los méritos suficientes para pedirle al Señor, pero fíjese, eso nunca los va a tener, así que confíe en el Señor, esa es la fe. Bueno, vamos a entrar al tema de hoy. Fuiste creado para ser como Cristo. A mí me encanta este tema, porque eso es para lo que fuimos creados por el Señor. Y vamos a orar. Padre, yo quiero poner ante tu presencia a cada persona que ha venido este día, Padre, y que tú me des una palabra para ministrar a sus vidas y a sus corazones, Señor, y que esa palabra pueda tocarnos, pueda cambiarnos y pueda transformarnos para que verdaderamente lleguemos a ser como tu Hijo Jesús. Te pedimos todo esto también en el maravilloso nombre y todopoderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, fíjense, desde el principio el plan de Dios fue crearnos a semejanza de su Hijo, a su Hijo Jesús. Ese es nuestro destino. Este es un gran privilegio, fíjense, y nos dignifica. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Dice ahí en Colosenses 2, 6 y 7, ahora bien, de la misma manera que confiaron en Cristo para que los salvara, confíen en Él también al afrontar los problemas cotidianos. Vivan en unión vital con Él, es una unión completa, enraizados en Él, fíjense, que Él sea nuestras raíces y nútranse de Él como un árbol que se nutre en las raíces. Mantengan un ritmo de crecimiento en el Señor y fortalezcanse y vigorícense en la verdad, que es la palabra. Rebosen ustedes de gozo y de acción de gracias al Señor. Fíjense lo que nos dice la Biblia al día. Me gusta esta versión, por eso la puse ahora. Y qué importante es esto. Nosotros fuimos creados para ser como Cristo. Fíjense, así que el plan de Dios es muy grande para nuestras vidas, ¿no? Fíjense, a semejanza de Dios somos seres espirituales con espíritus inmortales. Usted no es el cuerpo físico que tiene. Usted es un espíritu. Tiene un alma y vive en un cuerpo. Así que somos seres triunos de cuerpo, alma y espíritu, que perdurarán. Como espíritus inmortales, nuestro espíritu perdurará más allá que nuestros cuerpos terrenales. Acuérdense que el cuerpo terrenal se va desgastando. Somos seres intelectuales que podemos pensar, razonar y resolver problemas. Además podemos relacionarnos, o sea, dar y recibir amor verdadero. Tenemos una conciencia moral y podemos discernir entre el bien y el mal. Y esa es nuestra semejanza a Dios. El ser humano puede discernir entre el bien y el mal,
Un animal no puede hacer eso, ¿no? Pero el ser humano sí. Y tenemos tentaciones y consejos de algunos, ¿no? Pero usted es el que va a decidir finalmente. Si usted cae en el pecado es porque usted quiso, porque le gustó y se aventó un clavado, ¿no? Porque usted tiene la oportunidad. Fíjese, todo esto nos hace responsables ante Dios. El ser humano es responsable si tiene vicios. De hecho, Jesucristo va sacando a la gente de los vicios. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué tremenda, pues gracias a lo que tenemos en el Señor, ¿verdad? Ahora, desde el mismo principio Dios decidió que los que se acercaran a Él, y Él sabía a quiénes se habrían de acercar, fíjense, porque Él sabe desde el principio, y sin embargo nos creó a todos y nos dio esa oportunidad y ese privilegio. Aunque Él sabe, la libertad de decisión está en cada ser humano. ¿Para qué? Para que fueran como su Hijo, dice Dios el Padre, para que Él fuera el mayor entre muchos hermanos. Cristo es nuestro hermano mayor. Ahora, Dios envió, fíjense, a Jesús al mundo con la misión de restaurar la imagen y semejanza de Dios que perdimos por el pecado, cuando Adán y Eva pecaron. Dice en Hebreos 1:3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Se le quiere ver la gloria de Dios? El luminar es Jesús, ¿no? La fiel imagen de lo que Él es. Ahora, no está hablando físicamente, está hablando espiritualmente, ¿verdad? Y Él es y mentalmente, y Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Sabían que alguien dice, bueno, qué es lo que hace que el átomo no se desintegre? Jesús, porque Él creó y Él sustenta todas las cosas, dice la palabra, ¿no? Fíjense, cuando la gente ve mi semejanza en mis hijos y nietos, eso me agrada, ¿no? Dice, oye, ¿cómo se parece tu nieto a ti? Bueno, está un poco menos guapo que yo, pero no, le dice, igual mi hija, mis hijas, ¿no? Así que eso me agrada cuando me dicen, oye, se parecen a ti. Dios quiere que también sus hijos llevemos su imagen y semejanza. Dios quiere que nos parezcamos a Él. Ahora, no está hablando tanto físicamente como espiritualmente, ¿verdad? Ahora, cuando la gente ve mi semejanza en mis hijos y nietos, pues eso me agrada. El ser humano nunca llegará a ser igual que Dios. Aunque tenemos semejanza a Dios, no somos dioses, ¿no? Tal como lo proclama la nueva era. La nueva era dice que que el ser humano es Dios. Y muchas creencias difunden esta mentira. De hecho, hasta en religiones. Los mormones dicen que el Padre Dios, el Padre llegó a ser Dios por portarse bien. Era un ser humano normal. Ellos ven como que el hombre está evolucionando hasta convertirse en Dios. Eso es lo que enseña la nueva era. Sin embargo, fíjense, la meta final de Dios es que crezcamos espiritualmente y lleguemos a parecernos a Cristo en su justicia y en su santidad. ¿Qué tanto se parece al Señor en su justicia y santidad? Nos quedamos chiquitos, ¿verdad? Dice en Efesios 4:24, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Cuando usted recibe a Cristo, recibe una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza que recibimos está creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Ahora tenemos que vivir al nivel de lo que ahora hemos recibido de Dios, ¿no? Algunos creyentes interpretan mal la promesa de Jesús acerca de darnos una vida abundante, como viene en Juan 10:10, que dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y dicen, bueno, pues entonces si ya tengo vida abundante, el domingo di mis diezmos y ahora voy a recoger el dinero hasta en el jardín, ¿verdad? Como si eso quisiera decir una vida sin problemas. Hay muchos que cuando entregan su vida a Cristo creen que ya no van a tener problemas. A mí me platicó un evangelista también. Lo bueno es que yo ya había pasado por eso. Dice, tú entrégale tu vida a Cristo, dice, y verás cómo se acaban tus problemas. Pues más bien, ahí empiezan. Yo no tenía problemas, yo era un borracho feliz. La que tenía problemas era mi esposa. Pero cuando entregué mi vida a Cristo me di cuenta que Él empezó a trabajar en mi vida para cambiarnos, porque estamos dañando a otros y ni siquiera nos damos cuenta, porque vive uno en la inconsciencia, ¿no? Y yo pensé, bueno, se entregó uno a Cristo y ya se van a evitar sus problemas, ¿no? Porque fíjense, antes de entregarnos a Cristo vamos del brazo del diablo, ¿no? Y no lo vemos, pero lo traemos al ladito. Cuando nos entregamos al Señor nos lo vamos a encontrar de frente y vamos a ver que existe y que es un enemigo real. Entonces eso es lo que sucede.
Fíjense, no olvides nunca que la vida no gira en torno a ti. Existes para los propósitos de Dios. Que muchos pensamos, y escuchen las opiniones en la televisión, por ejemplo, que entrevistan a algún artista. Pues yo lo que quiero es ser feliz. ¿Saben ustedes que no existimos aquí en la tierra para ser felices, sino para ser obedientes al Señor? Y cuando uno es obediente al Señor, es feliz. Porque estamos buscando algo que es secundario, es la felicidad, y tenemos que buscar al autor de todas las cosas, que es Dios, ¿no? Él es el único que da la verdadera felicidad. Fíjese, dice en 2 Corintios 3:18, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. El Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, les digo, como le he dicho muchas veces, para formar a Cristo en el mármol frío de nuestros corazones, ¿verdad? Y este proceso de transformarnos para ser más como Jesús se llama santificación. Entonces el Señor tiene que pasarnos por un proceso de santificación. Y le voy a decir una cosa, eso duele, ¿eh? La santidad no aparece nomás porque sí. Yo recuerdo que antes de que naciera mi hija Sandy, le dije al Señor, Señor, mire, yo no entiendo a la gente que sufre. Yo nunca he sufrido. Bueno, una caidita, cositas así, pero sufrimientos fuertes como algunos. Ni siquiera se había muerto ningún familiar mío, así muy cercano, ¿no? Y si era muy lejano, pues no me dolía, ¿no? ¿Para qué digo que sí, si no? Entonces, le dije, Señor, ayúdame a entender a la gente que sufre. Y ¿saben qué? No supe lo que estaba pidiendo. A los 15 días nací mi hija Sandy. Parece que en el hospital se les cayó. Le dieron una infección en la sangre. Le dan 5% de probabilidades de vida. Y a mi esposa le da en el parto fiebre puerperal. Y le dicen, ella tiene 50% de probabilidades de vida. Y así estuvimos, fíjense, 17 días. Y esos días me la pasé yo cuidando a Mónica, que tenía 3 años, dándole de comer. Es la única vez que preparé unos huevos estrellados, pues ahí aprendí varias cosas, ¿no? Bueno, creo que otra vez, como 20 o 30 años después, ¿no? Pero ahí sí cuidándole y sentí la responsabilidad, ¿no? Y también dije, si los pierdo, ¿qué hago? ¿Cómo voy a cuidar de esta niña yo, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios. Y hablé con mi jefe en la oficina y me dice, mira, por ley de probabilidades se te va una de las dos. Yo por dentro pensé que la boca se te haga chicharrón. Y estuvimos orando, pero fíjense, esa noche leo la Biblia, leo el Evangelio de San Juan, el capítulo 11, en el verso 4, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para su Hijo Jesucristo. Y sentí que era una palabra rema de Dios para mi situación específica en ese momento. Y me agarré de esa palabra y las dos salieron bien. Pero fíjense, ya entendí lo que es el sufrimiento. Y ya no he vuelto a pedir, Señor, ayúdame a entenderlo, ¿no? Es como pedir, dame sabiduría. Vienen problemas, también le pedí sabiduría. Y vienen unos broncones. ¿Para qué? Para tomar decisiones sabias, así es como se aprende, ¿no? Así que el proceso de santificación va a doler, ¿eh? Nadie puede reproducir el carácter de Jesús en sus propias fuerzas. Usted no puede ser santo por sus propias fuerzas. Las mejores intenciones no son suficientes. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Así que pónganse en manos de Dios. Miren lo que nos dice la palabra en Filipenses 2:13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Hablando de su obra, hablando de hacer lo correcto, para que se cumpla su buena voluntad. Y Él nos va a poner disposición. Yo, por ejemplo, un día le dije cuando me hice cristiano, lo que sí nunca voy a hacer, Señor, es pastor. Y empecé a luchar con el Señor. ¿Y quién cree que ganó? ¿No? Mi hija también decía, yo jamás me voy a casar con un pastor. Y ahí está, ya. ¿No? Entonces tiene que venir un proceso de transformación. Y normalmente, fíjense, le digo una cosa, el que quiere ser pastor pocas veces llega. El que no quiere es el que el Señor llama. Luego le pone las ganas. ¿Cómo? Pues con broncas, con problemas, ¿no? Y hasta que uno va entendiendo, ¿no? Ahora, con el fin de que llegues a ser un discípulo semejante a Cristo, Dios usa diferentes herramientas para moldearte. Eso es como viene el proceso de crecimiento. Él usa su Espíritu Santo. El Espíritu Santo va trabajando en nuestras vidas. Él usa la Biblia. Él nos habla a través de su palabra y nos dice, esto es pecado, esto tiene que cambiar en tu vida. Muchas veces la leemos y la queremos aplicar a la esposa o al esposo, pero en el fondo sabemos que Dios nos está hablando a nosotros y que tenemos que aplicarla en nuestras vidas. Él usa a otras personas.
Y hay personas difíciles, ¿eh? No sé si habrá encontrado alguno, hasta cristianos, ¿eh? Y también diversas circunstancias de la vida diaria. Dios usa todo para ayudar a nuestro crecimiento espiritual. Por eso la Biblia dice, todo obra para bien en aquellos que aman a Dios. En primer lugar vamos a hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien realiza la transformación y nosotros debemos cooperar con Él siendo obedientes. Porque es como la escuela. Si usted truena primero, pues lo va a repetir. Si usted no le hace caso al Señor en la primera, pues ahí le vendrá otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que entienda. Y algunos se pasan 10 años en kinder espiritual, ¿no? Y no crecen, ¿por qué? Porque siguen con la misma situación. Y si llega un momento en que ya no quieres, el Señor te deja. El Espíritu Santo te deja. Imagínense, yo le digo, Señor, a mí nunca me dejes, por favor. Entonces nosotros debemos de cooperar con Él siendo obedientes. Fíjense, la Biblia compara el crecimiento espiritual con una semilla. Así que va generando, saliendo una planta de esa semilla. Con un edificio que se tiene que poner cimentación primero. Con un niño en crecimiento que pues la mamá lo tiene que atender. Y esto requiere de nuestra participación activa. Las semillas deben ser plantadas y cultivadas, los edificios deben ser construidos y los niños deben comer y ejercitarse para crecer. La Biblia menciona 3 responsabilidades para llegar a ser como Cristo. Digo, yo quiero ser como Cristo. Bueno, ahí van 3 cosas. Número 1, debemos abandonar nuestras maneras antiguas y pecaminosas de actuar. Como con la novia y con otras, ¿no? Tenemos que cambiar. Y fíjense, eso tiene que ser no solo en aparentar, sino en lo profundo de nuestro corazón. Y la única manera es acercándonos a Cristo y pidiendo la ayuda de Él. Porque si no vamos a caer en un problema muy fácilmente. No se imaginan lo fácilmente que puede uno caer en un problema, en un pecado, hasta en un adulterio, si uno no se agarra del Señor. Dice en Efesios 4:22, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Antes tenías la máscara del demonio azul, quítatela, cámbiatela, ¿no? La cual está corrompida por los deseos engañosos. Tenemos que usar un nuevo ropaje, el ropaje que nos dé el Espíritu de Dios. En segundo lugar, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Yo recuerdo que cuando me entregué al Señor y le comenté a mis papás, me dijeron, ya te lavaron el cerebro. Y le dije, qué bueno, porque lo traía bien sucio, ¿no? Entonces el Señor va renovando, ¿no? El Espíritu de Dios, la cruz de Jesús nos va ayudando para cambiar. Y aquí ven un pescadito, que nos vayamos haciendo más semejantes en nuestro pensamiento al Señor Jesús, ¿no? ¿Qué dice Efesios 4:23? Sean renovados en la actitud de su mente. A mí me gusta que todo lo que yo les digo y opiniones que les doy, que todo esté fundamentado en la palabra de Dios. Usted no tiene que recibir nada que no esté fundamentado en la palabra de Dios. Pero cuando ve que está fundamentado, por eso les doy el bosquejo, él lo tiene completitos y los pueden ver y revisar. Ahora, en tercer lugar, debemos vestirnos con el carácter de Cristo, desarrollando nuevos hábitos. Tenemos que hábitos nuevos. Yo, por ejemplo, antes manejaba a una super velocidad. Me subía hasta las banquetas, ya no hago eso. Todavía la velocidad no alcanzo la velocidad permitida, pero sí, ya vamos acercándonos cada vez más. Y eso nomás me ha llevado, imagínense, 44 años. Pero el Señor quiere que le hagamos caso. Dice en Efesios 4:24, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Esa es la manera en que debemos vestirnos ante el Señor. Ahora, Dios usa su palabra también. Ya vemos que Él trae el Espíritu Santo y su palabra. También usa las personas y las circunstancias para moldearnos. Cada vez que le toque a una persona difícil, dígale, Señor, gracias por este nuevo maestro que me entregaste, o maestra. Entonces, estas 3 condiciones son indispensables, ¿eh? Fíjese, la palabra de Dios en primer lugar. La palabra nos proporciona la verdad que necesitamos conocer para crecer. Y tenemos que estudiarla, tenemos que leerla, ¿no? También en segundo lugar, Dios usa su palabra. La palabra de Dios nos proporciona la verdad que necesitamos para crecer. El pueblo de Dios, fíjense, los demás creyentes, nos brindan el apoyo que necesitamos para madurar. Si usted ve que le tocó a su lado una persona un poco difícil, dile, gracias Señor por esta persona. Porque es para ayudarle. Simplemente
el aprender a estar a gusto, sentado hasta con una persona que no nos cayera tan bien, y hacerlo, y ahí pide al Señor, quiero hacerlo de buena voluntad, eso le va a ayudar a madurar y a conformarse más a la imagen de Cristo. También el Señor usa las circunstancias crean el ambiente propicio para practicar la semejanza a Cristo. Vean aquí una persona muy necesitada, pues una persona dice, le voy a ayudar, le doy una palabra de Dios, trae su Biblia, le comparte algo de la palabra. Yo siempre que doy algo a una persona trato de darle una palabra también de la palabra o un folletito, ¿no? Para sembrar en su vida. Y le digo, Dios la bendiga, realmente que la bendiga, le dé salud y le dé fortaleza. Y la gente siempre dice gracias, ¿no? Ahora, ¿qué dice en 2 Timoteo 2:15? Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Le tienes que echar ganas, no sale solo. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Uno puede interpretar la Biblia muchas veces como a uno le guste, ¿verdad? Aunque está muy claro lo que dice, pero tiene que hacerlo. Por eso tenemos que ver el texto y el contexto, lo que viene alrededor del texto. Y un texto fuera de contexto solo es un pretexto. Así que esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado. Ahora, Dios quiere que crezcas. Está hablando espiritualmente, ¿no? Porque uno es un chaparrito y dice, pues a mí no me tocó. Yo vine a un grupo de crecimiento, dije a ver si crecía, pero no está hablando de eso. La meta de Dios es que maduremos y desarrollemos las características de Jesucristo. Lamentablemente, fíjense, millones de cristianos envejecen pero nunca maduran. Ahí está jugando con su carrito. Si está jugando con su hijo, perfecto. Pero si está él solito entreteniéndose así, pues quiere decir que algo no anda muy bien, ¿verdad? Viven en una infancia espiritual perpetua porque se rehúsan a crecer. Entonces, fíjense, hay tanto, pero tanto chabelo espiritual que asusta. Está lleno, diré yo, las iglesias de chabelos espirituales. Aquí no, ¿eh? Bueno, uno que otro. ¿Qué dice 1 Corintios 14:20? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, en lo malo, pero maduros en el modo de pensar. Y fíjense, muchas veces el Señor pone a personas así. Por ejemplo, con mi nieto voy y me dice, vas un poco rápido manejando, porque mi nieto es muy recto, ¿eh? Él aprendió de su papá, muy recto en todo, y ya le bajo, porque es peligroso, güey. Y al subirnos tardaste en ponerte el cinturón de seguridad. Y dice, yo debía de darle esas recomendaciones y me las da el Davidcito. Bueno, pues, pero quiere ser pastor así como su abuelo. En otras sí le damos buen ejemplo de lo que le digo. A ver, en la Biblia, vamos, ponte a leerla. ¿Cuánto llevas leído? ¿No? El crecimiento espiritual requiere, fíjese, de un compromiso intencional. Acuérdense que la vida cristiana es de compromiso. Es como la persona que un hombre que se va con otra mujer y no se quieren casar, o sea, no quieren compromiso. Para Dios tiene que haber compromiso. Si usted recibe a Cristo y no tiene compromiso con Él, haga de cuenta que ni lo recibió. Lo que le da valor a las cosas y a los actos es el compromiso, y es intencional, con toda mi intención. Debes desear crecer, esforzarte por crecer y persistir en el crecimiento, continuar, mantenerse. El proceso de convertirnos más semejantes a Cristo se llama, fíjense aquí una palabra importantísima. Hasta hay un hombre que escribió un libro con respecto a esto: el discipulado. No hay muchos libros sobre discipulado. Pero dice, la Biblia habla, mucha gente habla de evangelismo. Evangelismo es alcanzar a la gente para que conozca a Cristo. Pero no es suficiente, se requiere del discipulado. El discipulado es la parte olvidada de la gran comisión. La gran comisión implica dos cosas: evangelizar, hablarles a otros de Cristo, y empezar a discipularlos. Por eso mi libro le puse como título: el discipulado, la parte olvidada de la gran comisión. Y la gran comisión es el mandato más importante que Cristo dio a su iglesia. Fíjense, ahí en Mateo 9:9 dijo Jesús a un hombre: ven y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Este hombre era Mateo, un publicano. Se levantó y se fue con él y escribió el Evangelio de San Mateo años después. Ahora, cuando los primeros discípulos decidieron seguir a Jesús, no entendieron todo el alcance de su decisión, no sabían todo lo que implicaba. Simplemente respondieron a la invitación del Señor, porque sabían que
que él era un líder al que valía la pena seguir. Ahora, esto es lo único que se necesita para empezar: decidir convertirse en discípulo. Tome la decisión. Nada le da más forma a tu vida que los compromisos que asumes. Asume un compromiso de ser discipulado. Y si llevas tiempo de ser discipulado, de comenzar a discipular. Y eres discipulado por uno y estás discipulando a otro. Y llegaremos a ser nosotros lo que nos comprometamos a hacer. Fíjense, ese es el compromiso. Acuérdense que dijo el Señor en una ocasión, cuando los hombres estaban construyendo la torre de Babel. Dice, se han hecho uno y están comprometidos a hacerla. Y nada los va a disuadir. Entonces, Dios hablando con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, le dice, confundamos su lenguaje. Entonces al rato ya no se entendían, uno en chino, otro en japonés, y cada quien se fue mejor con los que podían entenderse, ¿no? Porque en ese tiempo no había traductores. Entonces nosotros vamos a llegar a hacer lo que estemos comprometidos, aún en lo malo. Si algunas personas se comprometen en lo malo, como en la Torre de Babel, ¿era para qué? Dice, por si Dios manda una inundación, no nos va a pasar nada, porque va a ser tan grande esta torre que haremos. Y empezaron a hacerla. Y esto nos va a mantener unidos porque es nuestro monumento, ¿no? No eran torres gemelas, nomás era una, ¿no? Y fíjense, esa primera se terminó, la Torre de Babel. Dice Lucas 14:26, son palabras de Jesús, vean. Y son palabras tremendas. Aquí vemos que duele el crecimiento espiritual. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, y a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. No quiere decir que los deje. A los que tenemos que amar, el que tenemos que amar más que a todos es al Señor. Y de hecho, nuestro amor al Señor va a asegurar nuestro amor a las personas, ¿verdad? Por el compromiso que tengamos con Dios, porque Dios quiere unir familias. Por eso nos llamamos aquí amistad familiar. Dios quiere unir a toda la familia. Ahora, cuando decidas llegar a ser semejante a Cristo, tendrás que abandonar viejos hábitos, costumbres, viejas compañías, ¿no? Para comenzar a desarrollar hábitos nuevos. Ahora leer la palabra, obedecer la palabra, reunirte también con amigos cristianos y cambiar intencionalmente tu manera de pensar personal por la de Cristo. De hecho, cuando uno se entrega a Jesús, fíjense, y le compartimos a la gente de Jesús, la gente pone un muro. Ya no le caemos bien. Yo tenía muchos malos amigos ahí que me llevaban, pero cuando me hice cristiano y les compartí el Señor, se fueron, se desaparecieron. Y de repente me encontraba alguno y le compartía, y algunos me oían, pero otros corrían más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no quiere compromiso con Dios, ¿no? Le digo, ¿qué a poco tú crees que nunca te vas a morir? Sí, pero ahorita no es mi tiempo para pensar en eso. Ahora, ¿qué dijo Jesús en Lucas 14:27? El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El discípulo carga la cruz. Y le digo, oye, cargar la cruz no es llevar a la suegra a vivir a la casa, como algunos piensan. Cargar la cruz es dejar de hacer su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que más nos cuesta. Ahora, Dios, fíjense, nos va transformando por medio de su palabra, al leer la palabra. Aquí está en la Cámara de Senadores, este es un senador cristiano, no me acuerdo cómo se llama, pero en el tiempo de descanso lo estaba leyendo, ¿no? Hasta dice, mire, encontramos mientras había un receso a este senador leyendo su Biblia y se estaban riendo en el periódico de él. La Biblia es más que una guía doctrinal, genera vida, crea fe, sana heridas, edifica el carácter, limpia nuestra mente. Fíjense, todo eso hace la palabra de Dios. Por eso hay que leerla todos los días, ¿no? Dice Santiago 1:18, Él, porque así lo quiso, nos dio vidas nuevas a través de las verdades de su santa palabra y nos convirtió, por así decirlo, en los primeros hijos de su nueva familia. Así que Dios tiene un plan precioso. Somos transformados por la palabra, fíjense, por eso tenemos que leer la palabra. Para ser un discípulo de Jesús debes alimentarte diariamente con su palabra, todos los días. ¿Qué dice en Juan 8:31? Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. El discípulo lee la palabra, si no es discipuloide, si no lee la palabra, ¿no? Y tenemos que permanecer en la palabra, y permanecer en la palabra implica todo esto, fíjense. Uno, aceptar su autoridad. La Biblia debe ser la guía de autoridad de mi vida.
debo leerla diariamente. Por eso tenemos el plan anual para leerla completa en un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Si usted no ha comenzado, pues ya comience y se puede poner al día todavía. Acuérdese, si un día lee 4 capítulos y otro 3, en un año la lee completa. Y si ahorita no ha empezado a leerla, pues va a tener que echar como 5 diarios. Y verá que en unos meses ya se pone al tanto. Entonces lea la Biblia completa. Muchas veces les he dicho que el que ya leyó la Biblia completa ya entró a primero de kinder, si no ni a primero de kinder. ¿Cuánto parvulito tendremos aquí? Nadie levante la mano, nomás es una pregunta que yo me hago, ¿no? Que no ha leído la Biblia completa en un año. Si usted acaba de convertirse, pues le entiendo, pero si ya lleva algunos años, pues ya debía de haberla leído algunas veces, ¿no? ¿Qué dice en 2 de Timoteo 3:16? Toda la escritura, ¿cuánta? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Nos enseña lo que no sabemos, para reprender. Nos llama la atención cuando estamos haciendo las cosas incorrectas, para corregir cuando nos hemos desviado, para corregir nuestro rumbo y para instruir en justicia. Instruirnos en el camino de justicia, pero de acuerdo al camino de Dios y no el camino de los hombres, que es muy diferente, ¿no? En segundo lugar, tenemos que estudiar la palabra. Estúdiela, no nada más la lea, estúdiala. Formulándose preguntas acerca del texto, de lo que está leyendo, como ¿quién? ¿De quién habla? Pues estoy leyendo el libro de Josué, pues es Josué. O el de Job es Job. Y estos otros, ¿quién son los amigos de Job? ¿Y cómo se llaman? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Faltó otra? ¿Dónde? Póngaselo ahí. También pregúntese eso, ¿en dónde es? ¿No? Y contestas. Son las preguntas que hacen los periodistas cuando entrevistan a una persona. Le hacen estas preguntas. Por cierto, ahora me acuerdo que mi nieta, cuando vino aquí el jefe, director de la policía, le dijo que ella le habían pedido en la escuela que entrevistara a algún funcionario público. Y le dice, oye, yo quería entrevistar a un policía y veo que usted trae uniforme, pero no sabía que era el jefe de la policía. Ya que lo entrevistó y le hizo sus preguntas, hasta cruzó la pierna sentada en una silla, ¿no? Y anotando en una libretita. Después le dije, él es el director de la policía. Ay, dice, yo no sabía. Si no me hubiera dado medio pena. No es tan penosa, aunque de repente sí. Salió como la abuela. Pero vean lo que dice Santiago 1:25. Pero el que mantiene la mirada fija en la perfecta ley que Dios ha dado a los hombres libres, la ley de la palabra, no solo la recordará, sino que la obedecerá siempre. Y Dios lo bendecirá. ¿En cuánto? En todo lo que haga. Si quiere usted que Dios lo bendiga en todo lo que haga, lea la palabra y obedézcala. ¿No? Eso es importante. Y lo va a bendecir en todo lo que haga. Ahí está una promesa de Dios. Usted la puede reclamar si cumple las condiciones. Si no, pues no, ¿verdad? En tercer lugar, meditar en la palabra de Dios. Piense en lo que está leyendo. Póngase el saco. Aplíqueselo a usted, no se lo aplique a su esposa o a su esposo. Para muchos la idea de meditar consiste en poner la mente en blanco. Le voy a decir una cosa, eso es diabólico. Cuando usted pone la mente en blanco, da entrada a ser posesionado por un espíritu maligno. Nuestra mente Dios no nos la dio para que esté en blanco, ¿no? Es para estar pensando en algo siempre, ¿no? Piense en el Señor, piense todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza, como dice la palabra ahí en Filipenses, ¿no? Cuando está dormido, nuestra mente está protegida. Ahora, la meditación bíblica es lo contrario, consiste en pensar y reflexionar cuidadosamente en lo leído. Y acuérdense, aplíqueselo también, ¿no? Ahora sí hizo buenas ilustraciones el balo, porque a veces de repente como que se le va, ¿no? No es cierto, está bien. Dice en Josué 1:8, recita siempre el libro de la ley. La Reina Valera 60 dice, medita siempre el libro de la ley. Y medita en él, aquí lo vuelve a recalcar, de día y de noche, o sea, todo el día. Cumple con cuidado algunas cosas de las que están escritas, ¿sí? Todo lo que está en él escrito, en la Biblia, todo. Así prosperarás y tendrás éxito. A ver aquí, ¿quiénes quieren prosperar y tener éxito? Pues ahí está la cosa, lea la palabra y medítela, ¿no? Y Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar y va a tener éxito. En cuarto lugar, tenemos que aplicar sus principios. La Biblia no es un libro para teóricos, sino para prácticos. Debemos convertirnos en hacedores de la palabra. Miren, aquí este joven compartiendo con una señora lo que viene en la palabra de Dios, hablándole para que reciba a Cristo en su corazón, ¿no?
¿Qué dice en Santiago 1, 22 al 24? No se contenten solo con escuchar la palabra. Oigan muy bien esto. No se contenten solo con escuchar la palabra. Si usted está escuchando la palabra, no se contente con eso. Qué bueno que lo hace. Pues así se engañan a ustedes mismos. El que se contenta solo con escuchar la palabra se está engañando a sí mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. No, se ve uno en el espejo y dice, ah, caray, se me cayó otro cabello. Entonces me tengo que peinar con más destreza. Hay que ponerlo en práctica. Ahora, vamos a ver un video. Ponga mucha atención en este video de Murrell, que es de mucha bendición, va a ser de mucha bendición para su vida. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame con mi voz a ti, Señor, a ti, solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Aquí cantó Jaime Murrell hace un momentito, quebranta mi vida. Usted le pide que lo quebrante, le va a doler. Cuando el Señor nos quebranta cosas en nuestras vidas que no son correctas, nos duele, pero es para que podamos ser mejores, ¿verdad? Ahora,
Dios quiere que seamos transformados por los problemas y las tentaciones. Él permite que vengan esas cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para transformarnos. Él no quiere que quedemos igual que como éramos antes. Muchas veces nosotros no queremos cambiar y el Señor dice: mijito, te voy a ayudar. Te voy a soltar al Doberman, al Satanás, ¿no? Y una buena zarandeada, Señor, ayúdame. Se agarra más del Señor, aprende a madurar. Entonces, es una bendición. A Job, fíjense, Job, Satanás pidió permiso para darle una zarandeada a Job y se la dio, pero Job se mantuvo firme y todo obró para bien en la vida de Job. Dice: todo obra para bien de aquellos que aman a Dios. Ahora, no a todos les pone la misma zarandeada, porque cada quien necesitamos distintas cosas. Y hay unos que tienen más aguante que otros. Otros parecen jarrito de Guadalajara, no aguantan nada, ¿no? Se quiebran muy rápido, entonces Dios sabe también. Ahora, entonces vamos a ser transformados por los problemas y tentaciones. Por eso los permite Dios, porque muchos dicen: ¿por qué Dios permite esto? Pues para que seas transformado para bien. Dice, Dios tiene un propósito detrás de cada problema que enfrentamos. En la Biblia dice: todo obra para bien, todo es así. Jesús nos advirtió que enfrentaríamos problemas en el mundo. Fíjense, hasta cuando una mujer, cuando pierde un niño, el niño que estaba esperando, la Biblia dice: va a obrar para bien. Y dice: ¿pero cómo? Sabe que se va a volver más sensible cuando otra mujer también pierde un niño, para consolarla, para animarla. El niño se fue a la presencia del Señor y el Señor sabe, lo importante es, Él quiere cambiarnos, quiere transformarnos. En el mundo yo veo a mi hija, por ejemplo, Sandy, cuando perdió su niño, estaba así, pues muy dolida, ¿no? Pero ahorita está muy contenta ya con los nuevos, ¿no?, nietos que vienen. Nomás que el papeleo que requiere todo eso, ¿cómo ese? Y eso que conseguimos contactos así con personas para que nos apoyen, pero con todo y todo es un papeleo muy complicado, ¿no? Fíjense, ¿qué dice Jesús en Juan 16:33? En este mundo afrontarán aflicciones. Así que van a venir de todos modos. Siempre va a haber broncas, ¿no? Pero anímense, yo he vencido al mundo, dice el Señor, ¿no? Estamos con el vencedor. Vamos a pasar por broncas, pero estamos con el vencedor. Dice, Dios usa los problemas para acercarnos a Él. Una enfermedad. A mí me ha tocado mucha gente que con cáncer recibe al Señor. Y un día me dijo una persona: bendito cáncer que me acercó a Dios. No es por el cáncer, sino porque se acercó a Dios. Eso fue lo bueno. Entonces él lo entendió y eso le bendijo a él, ¿no? Claro que el cáncer es una maldición, pero si te acercó a Dios, pues en tu caso fue bendición. Entonces mucha gente cuando está así enferma acepta lo de la palabra. Yo con un primo hermano que le compartía, siempre se reía y todo, pero cuando estuvo enfermo a punto de morir, bien abierto y bien atento hasta que recibió al Señor. Entonces fíjense, la enfermedad ayuda, prepara nuestro corazón, y se murió, pero se fue con el Señor, ¿no? Ahora, el Señor, vean lo que dice Salmo 34:18, está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Libra a los que humildemente lamentan sus pecados. Tenemos que lamentar nuestro pecado, pedirle perdón por nuestros pecados. Ahora, los problemas nos obligan a mirar a Dios, dice, y a depender de Él más que de nosotros mismos. Muchos no estamos acostumbrados a salir de cualquier conflicto y de cualquier situación usando nuestras propias habilidades humanas. Y vemos que por años pasa eso bien. Vean Jacob, el trampas, eso quiere decir Jacob. Hacía de tramposo, muy bien tramposo, hasta que el Señor lo que le puso es al tío Labán, que era más tramposo que él. Y de esa manera le enseñó a que cambiara. Y se agarró del Señor. Y cuando se agarró del Señor, ven, el Señor lo bendijo porque el tío lo quería dejar sin un centavo, ¿no? Y se aprovechó de él cada vez que pudo. Pero él se agarró del Señor y salió bien, ¿no? Entonces los problemas nos obligan a mirar a Dios y a depender de Él más que de nosotros mismos. Fíjese, durante el sufrimiento aprendemos a hacer oraciones más auténticas. Señor, gracias, Señor, por estos alimentos. Amén. Primero empieza uno dando gracias por los alimentos de corazón y luego cae uno en una rutina. Entonces dice el Señor, esa oracioncita tuya estuvo muy de a tiro, ¿no? Pero después de esta pequeña enfermedad que vas a pasar por ella, que Satanás me pidió que te la diera, porque tú también dijiste, me quiero morir.
Eso te va a ayudar a que tu oración te salga más del corazón. Y cuando ya viene la bronca, ¡ay, Señor! Ahí vamos aprendiendo, ¿no? Y más sinceras nuestras oraciones. Reconoce que Dios tiene una perspectiva desde la eternidad. Nosotros vemos desde el punto de vista donde estamos. Y a nosotros se nos olvida la eternidad muy fácilmente, pero Dios ve desde la eternidad. Dice, ¿qué es lo mejor para este hijo mío? Pues ahorita una buena bronca que tenga para que se acerque a mí. Y le dice, Satanás, éntrale, ahí te lo dejo. Nada más no lo mates. Nomás una buena zarandeada. Ven, hasta el apóstol Pedro le dijo a Jesús, Satanás los ha pedido para zarandearlos como el trigo. Y los zarandeó tanto, ven, que hasta negó al Señor, el apóstol Pedro, pero luego se arrepintió. Y Judas no, Judas nunca se arrepintió, tuvo nomás remordimiento. Reconoce que Dios tiene esa perspectiva desde la eternidad, así que todo lo que te suceda tiene un significado espiritual, búscalo. Todo lo que te suceda tiene un significado espiritual. Si lo puedes subrayar, subráyalo ahí en tu bosquejo. Todo va a obrar para bien si eres un creyente sincero. Si no eres sincero, pues no, ¿verdad? Es este niño, tenía cáncer, el Señor lo sanó, por eso sale su imagen ahí en internet, cuando tenía cáncer y ahora que el Señor lo sanó, cómo cambió. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y Dios tiene un propósito para cada uno. Si tú eres cristiano, tienes un propósito y un llamado. Porque a los que Dios conoció de antemano, Él los ha conocido desde el principio, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Y dice, a eso somos predestinados. Ahí es donde entra la predestinación, que Dios quiere que lleguemos a ser como Él, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él ocupe el primer lugar, el hermano mayor. Fíjense, en el camino hacia la madurez espiritual, hasta la tentación puede ser una oportunidad para hacer el bien. Aquí esta persona le encantaba fumar, ¿no? Hay unos pecados que para la gente es muy fácil abandonarlos. Yo, por ejemplo, yo me fumaba como una cajetilla diaria, ¿no? Cuando tomaba, y como tomaba diario, pues diario, ¿no? Pero el día que le entregué mi vida a Cristo, ni se me volvió a antojar. Dije, este es el vicio más tonto que existe, porque ni siquiera sabe bien. Entonces, ¿y en qué sentido es malo? Pues que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Acuérdense, entonces, si el Señor quisiera que fumáramos, nos hubiera puesto la nariz al revés para arriba, ¿no? Para que salga el humo para arriba, ¿no? Acuérdense, somos templo del Espíritu Santo. Ahora no estoy diciendo que el fumar sea un pecadote así, pero pues deje esas cosas que van a dañar su cuerpo. Fíjense, aunque la tentación es el arma principal de Satanás para destruirnos, Dios puede en ocasiones usarla para desarrollarnos. Cada vez que escoges hacer lo bueno, en lugar de pecar, estás madurando en el carácter de Cristo. Mira, aquí le ofrecen uno, no, ya no. Y hasta lo puede usar como oportunidad para hablarle del Señor a la persona. Tampoco diga, es que yo soy cristiano y tú eres un enchamucado. No, hable bien, aproveche la oportunidad sin ofender a las demás personas. ¿Qué dice Santiago 1:12? Dichoso el hombre que no cede a la tentación, o la mujer, porque un día ha de recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, el que rechaza las tentaciones, no cede ante la tentación, va a recibir una corona, es la corona de vida. Hay varias coronas de las que habla la Biblia que habrá para el final de los tiempos, allá al estar en la presencia del Señor. Vamos a ver los pasos de la tentación, cómo opera la tentación. Fíjense, el primer paso comienza cuando Satanás te sugiere con un pensamiento. Mete un pensamiento en tu mente, ¿no? Lo bueno es que tenemos equipo, ¿no? Entonces fíjense, comienza cuando Satanás te sugiere, él sugiere los pensamientos, te pone en la mente algo, ¿no? Y que cedas a un deseo malo o que se cumpla un deseo legítimo en tu vida. Yo quiero ser prosperado, pero para ser prosperado, pues voy a asaltar un banco, ¿no?
pero de una manera equivocada. Entonces el enemigo mete tentaciones, ¿no? Y usa personas y usa todo. Aquí tenemos al Manolo vestido de chamucón, pero es para una obra de teatro. La tentación, fíjense, siempre empieza en tu mente, aquí en la cabeza, en los pensamientos, no en las circunstancias. Aunque hay una circunstancia que pueda alimentar un deseo en ti, algo que estás viendo, por ejemplo, cuando estás viendo lo que no debes ver en la televisión, ¿no? Empieza en tu mente. Tú puedes no enfocar tu mente en lo que estás viendo o cambiarle de canal, ¿verdad? O mejor apagar la televisión. Ahora, Jesús dijo, del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Acuérdense de la intención que tenemos adentro: el adulterio, la inmoralidad sexual, los asesinatos, los robos, las avaricias, las maldades, los engaños, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Estas cosas que salen de adentro son las que contaminan al hombre y lo hacen indigno de Dios, dice Jesús en Mateo 7:21. Miren aquí, del cerebro moscas y basura, pura basura allá adentro, ¿no? Porque es lo que le metimos. Y nuestra mente responde como una computadora. Si de una computadora sale algo malo, es por lo que le metieron, ¿no? Lo que usted meta en su mente es lo que va a salir. Así que prográmela con la palabra de Dios. Segundo paso. El segundo paso en la tentación es la duda. Dice, para apartarnos de Jesús, Satanás procura conseguir que dudes de lo que Dios dice con respecto al pecado. No, si este pecado no está tan malo. Este es un pecadillo, un pecadititito. Eso de matar a alguien sí es un pecadototote, pero este que yo tengo es chiquitito, chiquitito. Es como una lombricita, no es una serpiente. Y así uno va creyéndose lo que dice el enemigo, como le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Y él dijo, no, solo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dijo que ni comamos de él ni lo tentemos. ¿Ya ven cómo son las mujeres que exageran las cosas? Dios no había dicho que no lo tiente. Ay, aquí está la mía. No me había fijado. Porque luego me reclaman al llegar a la casa. Oye, ¿por qué dijiste esto de las mujeres? ¿Y qué aquí? ¿No? Es de broma, también no se ofenda a ninguna mujer. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Dice Hebreos 3:12. Muy claro, cuídense. Cuiden lo que deje entrar a su mente. Tercer paso en la tentación es el engaño. Fíjese, Satanás es incapaz de decir la verdad. Él no sabe decir la verdad, nunca dice la verdad. Cuando mucho llega a medias verdades. Él siempre, que es una mentira, él siempre nos ofrece una mentira para reemplazar lo que Dios ha dicho. Dice, mira, de la palabra, no la creas, no es cierto. A ti no te hace caso Dios, eres un malora igual que yo, ¿no? Y uno dice, sí, es cierto. ¿Qué dice en Juan 8:44? Son palabras de Jesús, dice, ustedes son de su padre el diablo, le dice a los escribas y fariseos, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino, fíjense, Satanás, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Así que todo lo que venga del enemigo que sea contrario a la palabra es del mentiroso. Y ese es un nombre que tiene Satanás, el mentiroso también, y el padre de mentira. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Siempre va a tratar de alejarnos del Señor. Y desgraciadamente mucha gente lo cree y lo sigue, ¿verdad? Eso es lo triste. Cuarto paso en la tentación es la desobediencia. Ya que nos metió duda y todo eso, nos lleva a desobedecer a Dios. Si no obedeces a Dios, terminarás comportándote de acuerdo con lo que estuviste pensando en tu mente. En el alcoholismo, las drogas, entrando todo eso, ¿no? Y lo había tenido, se había alejado de esos vicios, pero le vino la tentación y no se agarró del Señor, y entonces vuelve a caer otra vez en lo mismo, ¿no? Dice en Santiago 1:14-15, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Fíjense, no es lo de afuera, es lo de adentro. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado,
Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Nos trae muerte espiritual, ¿no? Ahora, ¿cómo vencer la tentación? En primer lugar, rehúsa ser intimidado por el enemigo. No te sientas culpable por pensamientos tentadores. No te sientas culpable por tener un mal pensamiento. Lo malo no es tener el mal pensamiento, lo malo es consentirlo, ese mal pensamiento, ¿no? Por ejemplo, decía Lutero, tú no puedes impedir que un pájaro se te pare en la cabeza, pero sí que haga nido, ¿verdad? Si hace nido es que ya le gustó, ¿no? Es que tenía poco pelo y pues para que se vea con el nido parece, ¿no? No le busque pretextos, ¿no? No es pecado ser tentado. La tentación solo se convierte en pecado cuando cedes ante ella. ¿Qué dice en 2 de Timoteo 2:22? Huye de las cosas que suelen provocar malos pensamientos en las mentes juveniles. Hay mentes juveniles en gentes adultas. Y apégate a lo que provoque en ti el deseo de hacer el bien. A eso. Cambia tu pensamiento. Cambia ese pensamiento negativo por uno positivo. Ármate aquí, como dice la Biblia, habla del escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación y la coraza, ¿verdad? Todo para estar protegidos completamente contra el enemigo, porque estamos en una guerra espiritual. En segundo lugar, reconoce lo que te tienta y enfréntalo. Si hablas de más, pues ponte cierre ahí en la boca, ¿no? No hable de más, ni hable de los demás. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5, 8 y 9, practiquen el dominio propio y manténganse alerta, porque estamos en guerra. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí está el diablo dándole vueltas nomás, como león rugiente. No le puede hacer nada, a menos de que usted le dé entrada. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos, las mismas tentaciones que nosotros sufrimos, las sufren otras personas, todos los demás cristianos en todo el mundo. Algunos un poco diferente, pero está hablando de la tentación. Ahora, en tercer lugar, pídele ayuda a Dios. Y fíjese una cosa muy importante, enfoca tu mente en Dios, no en el pecado ni en la tentación. Si le dices, que esta tentación no me vaya a dominar, que no me vaya a dominar, que no vaya a estar pensando en eso, pues lo va a dominar. Enfóquese en el Señor. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia, donde está sentado el Padre, y a su diestra está sentado Jesús, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Así que acercándonos al Señor, ponga su mente en el Señor. Cuando le venga una tentación, ponga su mente en el Señor. Cuando le viene el deseo de hacer algo contrario a la voluntad de Dios, ponga su mente en el Señor. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Fíjese, siempre hay una salida. A veces puedes sentir que una tentación es demasiado insoportable, que es muy fuerte, pero eso es solo una mentira de Satanás. Dios ha prometido que nunca permitirá que vengan más presiones sobre ti de lo que puedes soportar. Nunca va a venir, la tentación va a ser más fuerte de lo que puedes soportar. Y algunos dicen, yo no sabía que podía soportar tanto. Bueno, pero puedes soportarlo, ¿no? ¿Qué dice en 1 Corintios 10:13? Pero recuerden esto, los malos deseos que les hayan sobrevenido no son ni nuevos ni diferentes. Muchísimos han pasado exactamente por los mismos problemas. Ninguna tentación es irresistible. Puedes estar confiado en la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que puedes resistir. Dios lo prometió y jamás falta a su palabra. Ya verás que te muestra la manera de escapar de la tentación para que puedas resistirla con paciencia. Ponte a alabar al Señor, así como estos jóvenes, ¿no? Busca al Señor, alaba al Señor y vas a recibir fuerza del Señor. Pon tu mente en el Señor, no en el pecado ni en la tentación. Fíjese, el apóstol Pedro, cuando miró a Jesús, pudo caminar sobre las aguas. Cuando empezó a mirar las olas y la tormenta, se comenzó a hundir. Así que ponga su mente y su corazón, su vista en Jesús. Dice, no hay atajos en el camino hacia la madurez, no hay. Convertirnos en adultos requiere años, ¿no? No nace un niño y al poquito se hace adulto.
también lleva tiempo para que el fruto del Espíritu crezca y madure en nuestras vidas, ¿verdad? Es un trabajo junto con otros, ¿no? Aquí vemos un grupo de jóvenes de la congregación. El discipulado es el proceso de irnos pareciendo a Cristo. Así que busque ser discipulado. Y si ya lleva tiempo, también discipule usted. Aprende de tus fracasos, pero aún más, aprende a depender de Dios. Eso es lo más importante. En Filipenses 1:6 dice el apóstol Pablo: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, ¿no? Así que Él va a perfeccionar su obra. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos has creado para que lleguemos a ser como tu Hijo Jesús, y vamos a pasar por un proceso de transformación en que tu Espíritu Santo va a estar trabajando en nuestras vidas, Señor, para que abandonemos nuestras maneras antiguas y pecaminosas de actuar, para que cambiemos nuestra manera de pensar, para vestirnos con el carácter de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias porque tú quieres que crezcamos espiritualmente, Señor, y quieres que seamos discipulados para ayudarnos a ser transformados en el estudio de tu palabra y por el apoyo y la ayuda de otros creyentes más maduros. Señor, ayúdanos a ser transformados por tu palabra, que aceptemos la autoridad de tu palabra, que estudiemos tu palabra, Señor, que meditemos en tu palabra y que apliquemos los principios de tu palabra, Señor, para que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas, Señor. Ayúdanos, Señor, cuando venga una tentación en nuestras vidas, Señor, a vencerla, a que rehusemos ser intimidados por el enemigo, pero tampoco nos sintamos culpables porque vinieron pensamientos de tentación. Reconoce lo que te tienta, enfréntalo, Señor. Ayúdame a enfrentar esas tentaciones, Señor, y yo te pido tu ayuda en medio de la tentación, Señor. Ayúdame a enfocar mi mente siempre en ti, sabiendo que en ti siempre hay una salida y que todo obra para bien en aquellos que te aman. Y gracias, Señor, porque tú me amas y tienes un plan no solo precioso, sino preciosísimo para mi vida. Yo alabo y bendigo tu santo nombre, Señor Jesús. Amén, amén.